Muy buenas tardes. Hoy les estaremos presentando nuestro laboratorio de química orgánica sobre cromatografía, que es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas cuyo objetivo es separar los distintos componentes. Mi grupo está compuesto por Estefania Arévalo, Elber Campo, Luisa Ricardo, Edith Reales, Isabela Campo, Geraldine Pomares, Víctor Pinto, Valeria Ordóñez y mi persona Ana Gabriela Castillo. Para el laboratorio casero utilizamos los siguientes elementos, como lo es el papel absorbente, como hojas de blog, papel higiénico, papel de cocina, entre otros. H2O o agua, muestras o colorantes como lapicero, tinta, extracto de hojas o flores, etanol, soporte que sería una lámina de plástico, 4 vasos transparentes, 2 jeringas, tijeras, lápiz, regla, calculadora y una cámara cromatográfica que sería un vaso transparente. Y seguimos las debidas instrucciones del docente. Durante este laboratorio se llevaron a cabo dos actividades principales. La primera, un laboratorio casero, y la segunda, un laboratorio virtual. Para el laboratorio virtual utilizamos una página web que nos hacía la simulación del proceso de cromatografía. Para esto debíamos seguir una serie de pasos. Primero, arrastramos el capilar a cada uno de los tubos que contenía la muestra. Segundo, arrastramos el capilar hacia la placa que contenía la fase estacionaria y lo colocábamos sobre cada una de las posiciones de aplicación, que en este caso eran A, B, C, D o E. Y esto lo ubicábamos a la altura de las líneas de referencia. Posteriormente, arrastrábamos el capilar hacia el contenedor de residuos. Seguíamos repitiendo este proceso con todas las muestras que teníamos disponibles. Como quinto paso, tenemos que al pulsar el botón que se encontraba en la página de Play, se pasaba a la etapa siguiente, donde se desarrolló la cromatografía de modo automático. Como sexto paso, tenemos que pulsar el botón con el bote de aerosol que contiene la ninindrina y lo arrastrábamos sobre la placa. Esperábamos para que éste desarrollara su color. Y como último paso, teníamos que pulsar la cámara para poder tomar una captura de la imagen y copiar los datos que teníamos para posteriormente hacer el análisis. El objetivo de este laboratorio es extraer los pigmentos fotosintéticos de las plantas, también identificar cuáles son estos pigmentos y por último interpretar la cromatografía. Los materiales serán hojas de espinaca que serán la muestra, alcohol etílico también conocido como etanol, un mortero, un vaso donde dejaremos el resultado, puede ser papel absorbente, papel higiénico o una misma hoja de blog, un recipiente y un colador. El primer paso sería proceder a machacar las hojas de espinaca. Una vez que ya hemos triturado bien las hojas, procedemos a echar el alcohol etílico. Y machacamos por última vez. Ya que tenemos la solución de pigmentos con el colador, lo colamos para que no se vayan pequeñas partículas y así obtener la solución de pigmentos pura en líquido. Procedemos a echar la solución. Ya que dejamos 15 minutos en la solución de pigmentos y al mismo tiempo lo dejamos secar, pasamos a analizar los datos. Como podemos ver, en los tonos amarillos, que son pocos, sería la xantofila. Los tonos anaranjados, que son también pocos y casi no se alcanzan a ver, son los carotenos. Y por último tenemos las clorofilas, la clorofila tipo A y la clorofila tipo B, que sería la clorofila tipo A sería el verde anaranjado, que está muy por acá, y la clorofila tipo B sería el verde amarillento, que es todo lo que podemos observar acá. Observaciones sería si estás en el laboratorio, en vez del vaso, usar un vaso de precipitado o vaso de medición. Por el plato, usar la placa Petri. En el caso del mortero, un mortero de porcelana, que sería los del laboratorio. Y asimismo, a la hora de colar, lo mejor sería usar un embudo y un papel filtro. Muchas gracias.
En esta sección de la práctica de cromatografía en capa fina se pasará a cambiar el elemento con el que se trabajará la capa en el que se dará la fase móvil. Se cambiará por papel de filtro de café, que es más fino, por lo que las placas fueron cortadas con dimensiones un poco más grandes de la que originalmente se trabajó en las anteriores fases. Aquí se corta en una longitud de 10 centímetros por 2 centímetros de ancho. Se tienen preparadas las 6 muestras de las diferentes tonalidades de pigmento y los 0.8 mililitros del eluyente escogido, que en ese caso pues se trabajó con el etanol o alcohol etílico. Entonces se preparan y se sumergen las muestras una a una y se nota cómo se va dando la fase móvil. Esto provoca un aumento de la capilaridad en el eluyente, lo que se traduce a que la fase móvil se trabaja en teoría con mayor rapidez y con una mayor facilidad de lo que lo haría si el eluyente escogido hubiese sido otro líquido, por ejemplo el agua. A pesar de esto, se puede notar que aquí tenemos una fase móvil con una rapidez mucho menos eficiente de la que se vio cuando el material escogido para representar la fase, para representar las placas, fue el papel absorbente. Y esto tiene que ver con las fuerzas adhesivas que tiene, que claramente son mucho más fuertes en el papel absorbente que en el papel de filtro de café. Después de 15 minutos en las que se dejaron las muestras a través de la fase móvil, se obtienen los siguientes resultados. Lo primero que se observa es la condición del eluyente al final de la práctica. Se nota cómo alcanza una altura de más o menos 1 centímetro hasta llegar a la cima de cada capa. Y en lo concerniente a las tonalidades y a la diferenciación de fases que existe en cada pigmento, se obtiene que en las tonalidades más violáceas, las que se tienen hacia la izquierda, pues se diluyeron casi que completamente entre el eluyente, pero no se distingue algún tipo de pigmento primario en el que esté compuesta. Por otro lado, el resultado más favorable lo tuvo la tonalidad verde y la tonalidad café, en la que sí se pueden distinguir distintas tonalidades en los pigmentos de los que están conformados, mientras que en la tonalidad roja y la tonalidad naranja pues no hubo mucho desplazamiento, lo que podría atribuir a la polaridad que existe en los pigmentos con los que está conformado. Ok, en este laboratorio se hicieron necesarios los presentes materiales: papel de cocina, colorante diluido en 2 mililitros de agua, una pipeta, tijeras, 0,8 mililitros de alcohol y un retazo del papel de cocina. Entonces, lo primero que haremos es delimitar estas 2 etapas para ver dónde va a ocurrir el cambio y tomar una pequeña gota de el colorante. Ya tomado esto, lo vamos a sumergir en los 0,8 mililitros de alcohol. Y como se puede observar en la imagen, el papel que utilizamos como filtro pues realizó la separación de la sustancia, que en este caso fue el colorante. Muchas gracias. En esta práctica utilizaremos 3 cromatofolios, los cuales contendrán las muestras.
utilizaremos un colorante magenta en un recipiente con alcohol. Introducimos nuestra muestra. Como podemos observar, nuestra muestra ha subido en el cromatofolio. Ahora, en otro recipiente, también con alcohol, introduciremos otra de nuestras muestras color azul. Esta también ha subido en el cromatofolio. Como podemos observar, la muestra color azul quedó más alta y la magenta más baja. Esto sucede debido a que al quedar más arriba son menos polares y viajan con más facilidad las partículas de la muestra, y al ser más baja podemos notar que son más polares y que la muestra es más densa. Asimismo, es más difícil que viajen las partículas por el cromatofolio. Para esta práctica utilizamos 2 pedazos de papel absorbente, en el cual realizamos 2 puntos a una distancia de 1 centímetro y luego lo introducimos en alcohol. Después de unos segundos podemos observar a simple vista cómo se expande el color a lo largo del papel. Esto sucede a que son menos polares y viajan con mayor facilidad. Continuando con el tema de la cromatografía, en este caso se utilizará un colorante natural conocido como la cúrcuma. Lo que debemos tener son unos beakers transparentes, alcohol, una tira de papel o en tal caso papel servilleta o papel absorbente, agitador y 2 jeringas. Primero procedemos a hacer una solución con el colorante. Aplicamos el colorante y un poco de agua. Procedemos a revolver la mezcla con el agitador. Luego dejamos el colorante por unos momentos y procedemos a hacer la cámara cromatográfica. Esta tiene etanol, o más conocido como alcohol, y se procede a tomar la tira de servilleta y con una jeringa tomamos el colorante, absorbemos un poco, luego dejamos el colorante por unos momentos y procedemos a hacer la cámara cromatográfica. Esta tiene etanol, o más conocido como alcohol, y se procede a tomar la tira de servilleta y con una jeringa tomamos el colorante, absorbemos un poco, lo procedemos a colocar en un extremo de la servilleta y asimismo en la cámara cromatográfica y esperamos el resultado. A modo de conclusión, la cromatografía en capa fina es una técnica utilizada para el análisis cualitativo de mezclas de compuestos orgánicos.
Esta técnica se basa en la separación de las sustancias que componen una mezcla, cuando migran sobre una capa de absorbente depositada sobre una placa cromatográfica al ser arrastradas por un eluyente, en nuestro caso el etanol. La separación se logra por exposición de las mismas a un sistema bifásico, consta de una fase estacionaria o absorbente y la fase móvil o eluyente, que es el encargado de disolver y desplazar las sustancias sobre el absorbente. La alúmina o gel de sílice son los absorbentes más utilizados y las placas cromatográficas más utilizadas son el vidrio, plástico o el aluminio. En la etiqueta de la cámara cromatográfica debe ir el nombre, espesor, tamaño de la partícula y presencia de agentes fluorescentes que ayuden a la visualización de la placa en luz ultravioleta. El orden en que lo irán los compuestos es inverso a su polaridad, por lo que los más polares tenderán a aparecer en la parte baja y los menos polares se moverán más rápido y saldrán en la parte superior. Para realizar un correcto procedimiento del experimento es necesario preparar las placas cromatográficas, que debe ser del tamaño adecuado según las muestras, y tenderán a aparecer en la parte baja y los menos polares se moverán más rápido y saldrán en la parte superior. Para realizar un correcto procedimiento del experimento es necesario preparar la placa cromatográfica, que debe tener un tamaño adecuado según los cromatofolios. Se debe elegir el eluyente adecuado, que tenga la polaridad suficiente. Se debe aplicar la muestra con un capilar limpio en la posición previamente marcada a 1 centímetro de la base. Se debe preparar la cámara o cubeta de cromatografía con un volumen y un tamaño adecuado, con el fin de depositar un volumen de eluyente que no sobrepase el centímetro previamente marcado en el cromatofolio. Luego de introducir la placa y cerrar la cubeta, se extrae y se marca la línea máxima alcanzada, para posteriormente ser secada permitiendo su evaporación, con el fin de calcular su factor de retención, además del color, tamaño, entre otros aspectos a tener en cuenta. Cabe destacar que estos cálculos no pueden ser mayores a 1 ni menores que 0. Teniendo en cuenta la práctica realizada en casa, se comprendió que la movilidad de los componentes de una muestra que desee separar depende de la afinidad que tenga con la fase móvil, la polaridad que presente esta última, ya que es el factor decisivo para que pueda realizarse una separación cromatográfica apta. A pesar de ser una técnica muy sencilla, existen inconvenientes que alteran sus resultados, ya sea la sobredistribución de las muestras sobre los cromatofolios o los factores ambientales que proporcionan cierto grado de error en la práctica, como el calor, que afectan a la fase móvil disminuyendo su cantidad al evaporarse, o el deterioro de la fase estacionaria. Sin embargo, controlando estos factores se puede desarrollar y arrojarse resultados favorables. Como futuros ingenieros ambientales y sanitarios, es importante conocer y desarrollar los métodos cromatográficos y, con base a las competencias adquiridas, realizarlos de manera adecuada para las aplicaciones en el área profesional.